Aleluya, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que está aquí. Dios nos ha dado la vida, ha tenido misericordia de nosotros. Hay que agradecerle al Señor por eso. Es el motivo más grande, hermanos. No busquemos otra cosa más, la vida. Con la vida vienen todas las cosas, ahí no, añadidas, ¿verdad? Los problemas en el diario vivir, los hijos, el matrimonio, el trabajo, el cansancio, la fatiga. Miren, hermanos, hoy voy a tocar un tema que está aconteciendo en este siglo. ¿Cuál es la enfermedad del siglo XXI? A ver, Eduardo, tú que eres ingeniero, químico y que conoces todas esas cosas. El estrés. La enfermedad del siglo XXI, hermanos, es el estrés. Hoy le llaman cortisol, ¿verdad? Elevado. Porque van cambiando las cosas, van evolucionando. Y una de las cosas con lo que estamos batallando y lo que produce, gracias mi amor, y lo que produce fatiga física, emocional y espiritual es el estrés. A ver, hoy en día todo el mundo lucha con ese problemita, con lo acelerado del mundo y de la vida, con los problemas cotidianos. Y nos enfermamos, hermanos, de estar pensando, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a solucionar este problema? ¿Y cómo le voy a hacer para pagar la luz? ¿Y cómo le voy a hacer para pagar la deuda? ¿Y cómo le voy a hacer? Que no tengo que comer en mi mesa. Y empezamos, hermanos, a estresarnos porque queremos buscar soluciones con nuestra fuerza. Y eso produce en nosotros, hermanos, un cansancio físico, emocional y espiritual. Hay más cosas de las que yo voy a hablar que son una descarga física también para nosotros, para el pueblo de Dios. Pero en este tema que yo hoy les voy a hablar, voy a darles a ustedes unos datos de cómo el Señor trae descanso a nuestra vida a través de la palabra. ¿Sí? ¿Alguno está cansado? No, pues los chamacos no se cansan, dice la Biblia, ¿no? Que cuando eres jóvenes son como las águilas, no se cansan, correrán y no se fatigarán, dice, ¿no? Gloria a Dios. Pero los que ya nos estamos haciendo viejitos nos cansamos fácilmente. ¿Verdad, hermano? Nos fatigamos, nos cansamos. No es lo mismo 20 que 50. 50 y más. ¿Cómo nos dan la pensión del 50 y más, no? Ya nos cansamos a los 50, no más del 60 y más y del 70 y más, pero el 50, ¿dónde quedamos? En la mitad del siglo ya pesa, hermanos. Entonces, vamos a ver a través de la palabra cómo hallar descanso en el Señor. Descanso para el alma, hermanos. Pero también acuérdense que cuando el alma está cansada, se refleja en lo físico. Porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sí? Cuando tú estás alegre, cuando tú estás contento, cuando estás así, que tus fuerzas son renovadas, andas con la luz, te brillan los ojitos, ¿no? Como cuando estás enamorado, así, que ves a la muchacha o al muchacho y te brillan los ojos. A nosotros nos brillan los ojos con Cristo. A ver. Gloria a Dios. Ay, le falta poquita azúcar a este café. Tengo una relación tormentosa con el azúcar, hermanos. Lo siento. La odio y la aborrezco y la amo al mismo tiempo, el azúcar. Me encanta el azúcar, pero me mata, me hace daño. Pero la amo.
No puedo vivir sin ella. Bueno, no quiero vivir sin ella, porque sí puedo vivir sin el azúcar, pero no quiero. Me gusta lo que siente mi boca con el azúcar, el cafecito dulce. Ni modo, soy pura dulzura. Nací el 14 de febrero, así que soy pura miel, puro amor. Aleluya, gloria a Dios. Miren, hermanos, el Señor nos habla cómo hallar descanso en el alma. Cuando usted tiene un problema emocional, cuando el alma se aflige, hermanos, entramos en una lucha existencial. Y nos hacemos todas esas preguntas, ¿y cómo le voy a hacer para salir de este problema? Yo les decía ayer a los hermanos Eliwí, nosotros tenemos que tumbarle un pedazo a la iglesia. Quien conoce el caso de la invasión del terreno que se dio en Liwi, tenemos que tumbarle un pedazo a la iglesia. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues el Señor se tiene que encargar de suplirnos las finanzas para tumbar la construcción y para volverla a levantar. Pero mi esposo y yo no estamos todos los días afligidos por esa causa. La obra es de Cristo. La obra es del Señor. Y Él sabe de qué manera, hermanos, va a solucionarnos el problema. Amén. Igual, cada miércoles, cada viernes y cada domingo que nosotros vamos a salir a la obra de Liwi, pues tenemos que preocuparnos para que el carro tenga combustible. Y hay veces que no contamos con un peso, hermanos. Pero Dios es fiel y Dios suple. Ha sido fiel todo este tiempo. Entonces, imagínense que nosotros estuviéramos siempre preocupados por lo que ha de acontecer. Estuviéramos en un solo grito, en un solo ay de dolor, como los que habla la Biblia, los ay de dolor. Pero Dios es bueno, Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Y Dios nos habla, hermanos, a través de la Escritura, ¿por qué se fatiga el alma? El alma se fatiga, hermanos, porque nos alejamos de Dios, los que estamos en Cristo. Voy a hablar del pueblo de Dios, de la iglesia. El alma se cansa y se fatiga, hermanos, porque nos alejamos de Dios, porque dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer. Como decía hace 2 domingos, ¿no?, que prediqué acerca de la iglesia de Éfeso, cuando Dios le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay cosas que dejamos de hacer y nos afanamos haciendo cosas en nuestra vida que traen cansancio y fatiga a nuestras vidas, y eso causa el cansancio, la fatiga en nosotros, porque dejamos de hacer las cosas que Dios ordena en sus mandamientos para hacerlas propias, las mías, las que yo quiero, las que a mí me agradan. Y eso, hermanos, me trae fatiga. ¿Por qué, hermanos? Porque estoy desobedeciendo a Dios, porque no estoy obedeciendo a los mandamientos de Dios, y eso es un pecado. Y el pecado que trae a nuestras vidas, muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro de Isaías. Cuando tú le preguntes al Señor, bueno, ¿cómo hallar descanso para tu alma? Ahorita te voy a decir lo que dice la palabra de Isaías, capítulo 30, versículo 15. El pueblo siempre preguntaba a Dios, y Dios traía respuesta a través de los profetas. Y dice, versículo 15, Isaías 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Fíjense lo que Dios quiere para su pueblo. Esto es lo que Dios quiere para su pueblo. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y luego dice, y no quisiste, porque al pueblo le gusta sufrir. Dios nos está diciendo que en descanso y en reposo nos quiere salvar, quiere que seamos salvos. O sea que no te preocupes por nada, porque Él ya te otorgó la salvación, Él ya te dio la salvación.
¿De qué te tienes que preocupar? Si tienes a Cristo, lo tienes todo. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él dice en su palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y lo demás vendrá por añadidura. O sea, Él te va a dar todo lo que necesitas. No te preocupes, porque Él tiene todo en control. Entonces Dios es lo que nos está diciendo en la palabra. Dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste, sino que dijiste, no. O antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. ¿Qué significa el caballo para nosotros espiritualmente? El caballo es fuerza. Entonces estaban confiando en sus fuerzas. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en sus fuerzas, que confía en otro hombre, que pone brazo por brazo, carne por carne. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo confío en mi fuerza, yo me hago maldito. Eso quiere decir la palabra. No que yo confíe en un hermano. Claro que podemos confiar en un hermano, en un amigo, pero cuando yo confío en mis propias fuerzas y no en las de Dios, yo me vuelvo un anatema. Así dice la palabra. Se refiere a que cuando confías en tus propias fuerzas. ¿Por qué, hermanos? Porque nos hacemos autosuficientes. Y la autosuficiencia es idolatría. ¿Y la idolatría en qué se convierte? En adivinación, en brujería, en hechicería. Tenemos que ser bien sabios y entendidos para comprender lo que la palabra nos dice. Si yo me considero una persona autosuficiente, si yo considero que con mis fuerzas voy a hacerlo todo, hermano, yo me convierto en una persona idólatra, hechicera. Así dice 1 de Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23, ¿no dice así? Vamos a leerlo. 1 de Samuel, capítulos 15, versículos 22 y 23. ¿Recuerdan que Dios ungió a Saúl como rey de Israel? 1 de Samuel. Y le dio instrucciones de cómo tenía que hacer las cosas. Y el rey Saúl nunca obedeció a Dios. Siempre se dejó llevar por lo que el pueblo decía, por lo que el hombre decía. Y cuando ofreció sacrificio a Dios, usurpó un lugar, porque no le correspondía al rey Saúl ofrecer sacrificio, sino que le correspondía al sacerdote, al profeta, al profeta Samuel. Y le dijo, espérame, porque yo voy a venir. Y el pueblo se empezó a impacientar. Ya me imagino, oye, pero es que no llega, hazlo tú lo puedes hacer. Tu pastor no llega, aviéntate, tú lo puedes hacer. No, pues si tú predicas mejor que el pastor, tú cantas mejor que el pastor, es más, tocas mejor que el pastor, tú lo puedes hacer, aviéntate. Hay cosas que nos corresponden, que Dios nos ha entregado. Y el llamamiento lo da Dios. No nos podemos poner nosotros solos, hermanos, porque hay un riesgo. Saúl cometió un error. Y en el versículo 22 le dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Le estaba haciendo una pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, la desobediencia. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La obstinación, hermanos, es terquedad. Es hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y la rebelión es rebelarte a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, a lo establecido por Dios. Son cosas muy parecidas, pero hay una diferencia. Se tipifican diferentes. Hay gente
que es rebelde y que siempre está en contra de Dios y siempre se está quejando y siempre está renegando y siempre está diciendo, pero ¿por qué? Aún sea la palabra de Dios. Entonces, hermanos, fíjense esto, hermanos, cómo se convierte la autosuficiencia, se convierte en todo esto, hermanos. Nosotros no somos autosuficientes. La Biblia dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, que Él nos hizo. Ovejas de su prado somos. No nos creamos a nosotros mismos, el Señor nos creó, somos de Él y para Él. O sea, Dios nos creó para Él. Somos su regalo, somos la iglesia de Cristo. Dios está limpiando su iglesia a través de la palabra del lavamiento. Dios nos dio su palabra porque Dios quiere llevarnos como regalo con Él al cielo. Y nos está dando mandamientos para limpiarnos, nos está dando la vestidura, nos está diciendo cómo ser santos. Hermanos, no somos autosuficientes, no fuimos creados por el mundo ni para el mundo, fuimos creados por Dios, somos de Él y para Él. Nuestra alma no fue creada para tener una intimidad con el mundo. Por eso en el libro de Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿quién les dijo que la amistad del mundo es amistad con Dios? No somos del mundo, hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo. Él pagó un precio por nosotros. Fuimos rescatados del mundo. ¿Y qué trae fatiga a nuestras vidas? El desobedecer a Dios trae fatiga a nuestras vidas, trae cansancio, porque terminamos peleando en contra de Dios, terminamos discutiendo con Dios, terminamos haciendo la voluntad de nosotros y no la de Dios, y eso trae cansancio, trae fatiga a nuestras vidas. Por eso el Señor les decía, yo los quiero salvar en descanso, en reposo. O sea, yo quiero que no te esfuerces más en las cosas del mundo. Camina en mis mandamientos, obedece mis mandamientos, acepta mi voluntad y vas a estar tranquilo. Eso era lo que Dios les decía en Isaías capítulo 30. Decía, estoy en Samuel, ¿verdad? Isaías les decía en el capítulo 30, en el versículo 15, en descanso y en reposo vas a ser salvo. Imagínate, viene Cristo a tu vida, el Señor te salva, te rescata de una vida tremenda, te saca del alcohol, te saca de las drogas, te saca del adulterio, de la fornicación, del pecado, de lo que hayas sido, Dios te sacó. De una vida que te fatigaba, de una vida que te cansaba, de una vida que te abrumaba, de una vida que te tenía jorobado, afligido, que no mirabas la tuya, como dicen, no veo la mía este día, me ha ido mal, en deudas, en miles de cosas. Y Dios te saca de esa vida para darte una mejor vida, porque Dios es lo que trae a nuestras vidas. Él trae vida y vida en abundancia. Entonces nos saca para darnos el descanso, para que tú aprendas a confiar en Dios, aprendas a descansar en Dios, pero no seguimos queriendo hacer nuestra voluntad. Es que a mí no me parece, Señor, lo que dice la palabra. ¿Que cómo? Yo me voy a sujetar a este hombre si ni parientes somos, dijo de la canción. Y luego la mujer no se quiere someter al marido como manda Dios, porque ¿cómo? Si 50-50. 50 y 50, paridad de género, equidad de género, somos iguales, tenemos los mismos derechos y empieza la revolución de la mujer. Y empieza el machismo adelante, porque no nomás las mujeres, los hombres también son machistas. Y empiezan todas esas cosas y ahí empiezan los conflictos. ¿Pero por qué tú me vas a mandar? Si yo aporto dinero a la casa, yo también traigo aquí a la casa. Y empiezan los conflictos y eso nos lleva a una guerra en el hogar, a una pelea.
a una lucha campal y a ver el que pueda más. Y sacas tus mejores palabras, lenguas mexicanas por allá y por acá, colombianas, ¿no, verdad? Lenguas bilingües, de todos son y de todo, a ver quién puede más. Y eso trae fatiga, hermanos. Eso trae fatiga. Si los que tratamos de llevar las cosas como Dios manda, nos cansamos. ¿Y sabes por qué nos cansamos? Porque tenemos luchas internas. Porque hay cosas que no nos parecen. Porque hay cosas que a veces nos afectan. Y el callar, hermanos, también trae cansancio. Porque aquí en tu mente tú estás diciendo y estás luchando. Y dices, ¿pero por qué? Si Dios dice en su palabra esto, dice aquello, y empiezas a luchar cuando ves que tu esposo no cambia, cuando ves que tu esposa no cambia, cuando ves que tu hijo no te escucha, cuando empiezas a ver todas esas cosas y quisieras abrirles la cabeza y meterles el chip de Cristo. Pero no es así. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Ese es trabajo de la palabra. Entonces, ¿qué dice la palabra? Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Tenemos que venir a Cristo. Dios aquí les estaba diciendo al pueblo, yo los quiero salvar en descanso, pero ustedes no quieren. Prefieren utilizar sus fuerzas. Y esas mismas fuerzas un día te van a alcanzar y te van a derrotar. Y te vas a caer. Porque dice por aquí, serán más veloces vuestros perseguidores. Los problemas te van a alcanzar un día. Esa situación te va a sobrepasar un día. Y no vas a hallar más que huir del mismo Dios que te puede salvar. Entonces, hay otra palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 6 de Jeremías, en el versículo 16. Aquí está otra solución que Dios le daba al pueblo. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, otra vez el pueblo, no andaremos. El pueblo negándose a Dios, hermanos. Dice, paraos en el camino. Vas caminando, haz un alto en tu vida. Párate, medita, mira hacia dónde vas. Mira cómo vas caminando. Voltea atrás. Fíjate cómo ha sido tu camino. Medita, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Es bueno lo que estoy haciendo? ¿Realmente estoy obedeciendo a Dios? Y luego dice, y pregúntale a Dios, Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente, Padre, estoy cumpliendo con tus mandamientos? Haz un análisis en tu vida y pregunta, ¿desde qué momento me desvié? Lo primero que tiene que hacer uno es ir atrás y ver lo que hacías, como cuando le habla a la iglesia de Efeso. Vete allá atrás, a tu primer amor, cuando conociste a Cristo. Eso que te impactó de Dios. Tú lo que hacías y te hacía feliz y descansabas en el Señor. Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Que nos confiamos. Ya somos salvos, ya tenemos la salvación, ya voy a la iglesia, ya ofrendo, ya diezmo, oro, intercedo. Pero ¿cómo lo estoy haciendo? Estoy amando a Dios con todas mis fuerzas, lo estoy poniendo en primer lugar. Estoy amando a mi hermano como dice Dios que lo ame. Estoy honrando a mi esposo, a mi esposa, estoy haciendo las cosas correctas, estoy teniendo santidad en mi corazón, en mis pensamientos.
estoy hablando lo correcto, me estoy conduciendo de la manera correcta, allá en lo íntimo, allá en mis pensamientos, estoy teniendo buenos pensamientos. ¿Qué estoy haciendo al interior de mí? De mí. Ya no te voy a decir de tu casa, de mí. ¿Estoy amando con la misma pasión que amaba al Señor? ¿Vengo con esa misma pasión a la iglesia? ¿Predico la palabra con esa misma pasión? ¿O ya no le pongo tanta pasión a lo que hago? Ya a veces siento flojera de venir los martes, los jueves, los domingos. O se me hace mucho venir una semana completa. O ya me pesa venir a interceder. O ya me pesa cuando escriben, contestar un mensaje en el grupo. ¿Cuántos somos en el grupo? Somos más de 50. Y siempre somos los mismos los que interactuamos. Los mismos. Es un grupo para poner ahí necesidades, peticiones de oración, cosas importantes. Ciertamente a veces los chamacos chamaquean ahí, ¿no? Y chicotean ahí. Pero cuando la hermana Rosamalia me mandó ese mensaje y me dijo que le daba gracias a Dios por el grupo, porque allí miraba palabras que la fortalecían, cosas que a veces la hacían reír, que escribían los mismos hermanos cuando vacilaban. Cuando ella me dijo eso, dije, porque ha habido momentos, hermanos, en los que yo digo, ¿valdrá la pena el grupo? Nadie escribe, nadie casi dice nada, somos los mismos siempre. 6, 7, 8, máximo 9 que decimos una manita así o una manita así cuando pedimos una petición de oración. Siempre somos los mismos. Y cuando ella me dijo eso, dije yo, bueno, Señor, por Rosamalia, gloria a Dios. Ella está en La Paz. A ella no le podemos ir a predicar como se predica aquí. Ella mira, sigue, y los mensajes que ponemos aquí, ella los recibe. Entonces dije yo, bueno, por Rosamalia, por lo menos Rosamalia, mira el grupo, dije yo entre mí. Pero todos los días hay un saludo, una palabra. Hermanos, ha habido días en los que yo digo, no, ¿para qué voy a escribir? Ha habido días en los que yo digo, ¿para qué voy a escribir? No contestan. Pero viene eso a mí, tú escribes, tú bendices en el grupo, tú das esa palabra de aliento. Y no crean que son cosas que se me ocurren a mí, son cosas que Dios pone en mi mente y en mi corazón y las escribo. Pero todos los días. Y yo digo, a veces se me olvida porque ando afanada, ocupada. A veces a las 2 de la tarde, 3 de la tarde ando escribiendo en el grupo. Pero no dejo que se me pase el día sin bendecir sus vidas. Porque no los veo todos los días. Y no a todos los veo, pero por lo menos que tú veas en el grupo una bendición de parte de Dios. Si alguien no está en el grupo y quiere entrar al grupo, ahí me avisa después. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor le hablaba al pueblo y le decía, ¿estás cansado? ¿Estás fatigado? ¿Ya te cansaste? Mira, haz esto. Vuélvete al camino, anda por él, o sea, vuélvete a Cristo. Te alejaste de Dios, ya no lo amas con esa misma pasión. Ya no lo buscas como lo buscabas. Vuélvete al Señor, es lo que Dios les está diciendo. Vuélvete al camino, el camino es Cristo, hermanos. Si tú te encuentras cansado, vuélvete al Señor, amén. Y allá vas a hallar descanso para tu alma. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Miren lo que dice aquí. Esta palabra es muy poderosa. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras
almas. 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, sean obedientes a mi palabra como yo los fui. Es fácil, sí se puede. Déjenme toda la bronca a mí, ustedes nomás obedezcan. Es lo que Dios nos está diciendo. No, vamos a traerlo a una traducción del día de hoy. Es lo que Dios nos está diciendo. O sea, no te aflijas, no te canses pensando en lo que vas a hacer, en lo que vas a comer, en lo que vas a vestir. Yo tengo el control de todas las cosas, es lo que Dios nos está diciendo. Mira cómo estuvo el Señor. El Señor vino a morir, vino a dar su vida, vino a sufrir a la tierra. Nació de una mujer, nació como un niño, fue adolescente, fue joven hasta que cumplió su ministerio. Yo considero que tuvo una vida como nosotros, no de pecado, pero una vida humana, pues. ¿Y qué hizo? Hizo lo que el Padre le mandó que hiciera. Las palabras que él hablaba, ¿qué palabras eran? Las que el Padre le daba que hablara. Hacía lo que Dios le enviaba. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es Dios. Entonces, si yo, como hijo de Dios, hablo las palabras de Dios, hago lo que Dios me dice que haga, Dios me va a dar un nombre a mí. Recuerden, el que persevere hasta el fin será salvo. Y será llamado hijo de Dios el que llegue hasta el fin. Porque tú puedes empezar como recibiendo a Jesús, pero en el camino te puedes perder y no llegas al fin. Aquí tienes que llegar hasta el final para ser llamado hijo de Dios. Entonces se te va a dar un nombre. Ya no vas a ser Mica Ríos, sino vas a ser la hija del Dios Altísimo. Y Dios ese nombre te lo va a cambiar en el cielo, hermana. Porque aquí en la tierra va a morir Mica Ríos y va a desaparecer ese nombre. Ya no vas a aparecer en el registro civil, porque así es. Ya no va a aparecer tu CURP, nada. Pero en el cielo va a estar escrito tu nombre en el libro de la vida. Ahí, una hija del Dios Altísimo, un hijo del Dios Altísimo. Y ese nombre, hermanos, Dios nos lo va a dar. ¿Y dónde vamos a estar? A la diestra del Padre. Y vamos a reinar con Él por la eternidad. ¿Vale o no vale la pena obedecer a Dios? Pero mientras, aquí estamos afligidos. Aquí estamos cansados. ¿Por qué? Porque no obedecemos. Porque se nos hace pesada la carga. Porque hacemos la voluntad de nosotros y no la de Dios. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, enyúgate con Jesús. Camina con Él. O sea, no quieras adelantarte a Jesús. No te atrases a Jesús. No te hagas ni a diestra ni a siniestra, sino a un lado de Jesús. Tómate de Dios. Camina en el camino que es Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Sé humilde de corazón. ¿Humilde para qué? Para obedecer, para reconocer que le necesitamos. Y para confesar, los pecados, para reconocer cuando nos equivocamos, cuando fallamos. La palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado jamás. Si yo me humillo delante de Dios y reconozco mi falta, mi pecado, el Señor me va a perdonar. Porque el que es fiel para confesar sus pecados, Dios es fiel para perdonarlo, así dice la palabra. ¿Ven? Entonces, hermanos, Dios nos muestra, miren, aquí vemos 3 citas: Isaías 30:15, Jeremías 6:16 y Mateo 11:29, donde Dios nos da la respuesta, una estrategia, una acción para que yo haya descanso para mi alma. Y en todos es
La obediencia, caminar en Jesús, andar en su camino, volvernos al camino, preguntarle en qué estamos fallando, reconocer, ser humildes y caminar con Él. Miren, hermanos, si yo sigo las pisadas de Cristo, voy por buen camino. Pero si yo sigo por mis pisadas, muy probablemente me pierda. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Porque el hombre no te va a salvar. El que nos va a salvar se llama Jesucristo. Amén. Y miren que Dios tiene misericordia. Amén. Y Él se compadece de nosotros. Porque la Biblia nos dice que el pueblo se apartó de Dios. Que el pueblo fue rebelde. Dios batalló mucho. Ha batallado y sigue batallando con un pueblo rebelde. Con un pueblo, hermanos, que no sabemos, como dice la Biblia, discernir entre lo bueno y lo santo, en lo que hace una mano derecha y lo que la hace la mano izquierda. Así es el pueblo. Un pueblo que no hemos entendido que el poder es de Dios y no de nosotros. Un pueblo que no hemos entendido que la vida es de Dios y no de nosotros. Un pueblo que no hemos entendido que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Un pueblo que no hemos entendido, hermanos, que todo lo que existe es creado por Dios y no por el humano. Y que le basta a Dios nada más dar la orden para que todo sea destruido y para que todo se acabe. Y que no hay guerras en esta lucha que puedan retener el espíritu. Que es de Dios el poder y la gloria. Pero nosotros queremos ser como Dios. Y buscamos ser como Dios y no hemos podido valorar ese poder que Dios depositó en nosotros. Dios depositó un poder en nosotros. Ese poder se llama voluntad y no lo hemos podido controlar. Usamos la voluntad para hacer lo malo. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta, pero en la voluntad humana nos torcemos. En las concupiscencias nos perdemos. Pero Dios es bueno y Dios se compadece de nosotros, tiene misericordia. Vamos a ver unas citas aquí en Segunda de Reyes, en el capítulo 13. Aquí venían huyendo unos hombres iban a sepultar a un hombre y súbitamente no salió una banda armada y dicen que arrojaron el cuerpo fíjense dónde arrojaron el cuerpo del hombre, donde estaba el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y el cuerpo tocó los huesos de Eliseo y cobró vida. ¿Qué tiene? Segunda de Reyes 13. Y el hombre revivió y se levantó. Y el rey de Siria afligía a Israel todo el tiempo, ¿no? Pero dice en el versículo 23, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció ¿de quién? Del pueblo de Israel. De ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Dios, hermanos, por causa del pacto que hizo con Abraham, no nos ha consumido. Nosotros somos descendientes de Abraham. Y gracias a ese pacto que hizo, de que le dijo, tú serás padre de multitudes. Gracias a ese pacto, hermano, no hemos sido consumidos, porque nosotros somos atormentados por el mundo. El mundo nos atormenta con tantas cosas, por lo que les decía al principio. Estamos preocupados por el dinero, por el trabajo, por la salud, por los problemas, y vivimos afligidos en el mundo. El mundo nos atormenta, y el mundo te tiene así, hermanos. Fui a hablar con una hermana, afligidísima. Consiguió un dinero prestado
le cobran el 30% de intereses. Y está afligida. ¿Y saben qué es lo más triste? Que es una hermana de la iglesia la que le prestó el dinero. Una hermana de la iglesia, una cristiana. Y le está cobrando el 30% de intereses. Y esa hermana está afligida porque no tiene con qué pagar. Y dice, no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de ver a nadie, no tengo ganas o sea, está afligida. Le dije, para empezar, no debiste de haber pedido dinero prestado a usura porque es pecado. El que presta a usura le es pecado, y el que pide prestado a usura le es pecado. Una. ¿Cómo estás pagando un interés tan alto? Hubieras pedido en una financiera mejor y te cobran menos. Habla con ella. Dile que te congele los intereses y para que le puedas pagar la deuda. Es que no quiere. No quiere ni que le abone, quiere todo el dinero junto. Se me pasó el mes y me dijo, no te preocupes, si no tienes con qué pagarla, te los pongo como deuda, ya me vas a deber tanto. Y hermanos, ver a tu hermano en esa condición, a mí me partió el corazón. Verla y no poder ayudarla, pues me duele más. Eso me dolió más, no poder ayudarla. Entonces, eso, hermanos, pero Dios se compadece. Le dije, pídele perdón a Dios y pídele a Dios que te ayude. Acércate a Dios, vuélvete al Señor, busca al Señor. Pídele ayuda a Dios. ¿Qué otra cosa yo le podía decir? Que el único que te puede ayudar es Dios. Porque una persona en esas condiciones puede agarrar la puerta falsa y puede quitarse hasta la vida para que se le acabe la deuda. ¿Cuánta gente se sale por la puerta falsa? En vez de ir a la puerta que es Cristo, se desvían por la puerta falsa. Entonces, pero Dios se compadece, hermanos. Dios se compadece de su pueblo. Hay gente que está padeciendo. ¿Cómo estaba nuestro hermano Adán? Lo voy a testificar aquí. ¿Cómo estaba Adán? Sufriendo durante un año con esas piedras de este tamaño, hermanos, en sus riñones. Así. Un año batallando, yendo y viniendo, vueltas y cancelándole citas, y allí estaba. Iba y venía, ya ahorita lo último no podía trabajar, él ya no podía con los catéteres, con el catéter puesto, ya no podía, hermanos. Yo siempre estuve orando por él, pidiéndole a Dios misericordia, misericordia. Hermanos, el Señor se compadeció de él. Y puso una persona que le donó el dinero para que lo operara. Ya está operado, gracias a Dios. Está bien, se está recuperando. Lo operaron en una clínica particular. Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero mientras estamos afligidos, estamos perseguidos, ¿cómo le voy a hacer y cómo le voy a hacer? Pero Dios se compadece de su pueblo. A mí me lo dice la palabra, lo acabo de leer aquí. Como Dios se compadece cuando esos reyes que hay en el mundo, el rey vamos a decir, los demonios inmundos que te atormentan, que te dicen, ¿dónde está tu Dios? Esas cosas, hermanos, con lo que más batallamos es con las economías, con el dinero, porque en este mundo todo cuesta dinero. Pues antes la gente sembraba, cosechaba sus hortalizas, criaba animales, pero ahorita todo es dinero, todo ya es la mercadotecnia, todo cuesta y carísimo, carísimo de París. Lucas capítulo 7, versículo 13. Y cuando el Señor le vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ella era una viuda, que su único hijo que tenía se le murió. Y Dios la vio llorando
cuando iban a enterrar al hijo, y Dios se compadeció. Tal vez esa última esperanza que tienes en tu vida, la pierdes. Ya se te murió la última fuerza que tenías de esa esperanza. Aquí hablaba de un hijo. Y Dios te ve cómo lloras y cómo sufres cuando le dices, Señor, ya no puedo más. Esto es mi última oportunidad que tenía, Señor. Pero Dios se va a compadecer y va a darle vida a eso que tú creías que ya estaba muerto. Amén. Porque Dios es fiel. Y Dios nos da ejemplos en su palabra de esa fidelidad. Y Dios te dice, venid a mí los que estén cargados, que yo los haré descansar. Amén. Vimos al principio en Primera de Samuel que la idolatría y la hechicería, hermanos, eso trae una descarga física a nuestras vidas. Eso te cansa, porque son demonios que vienen a tu vida a atormentarte. Porque la gente no quiere buscar a Dios, la gente anda buscando alternativas, anda buscando sustitutos, porque no le quieren deber a Dios nada, porque no le quieren pedir a Dios, porque no se quieren comprometer con Dios. Y van con el hechicero, van con el brujo, van con el adivino, y buscan por otros lados. Y al último, cuando ya no hay más solución, buscan a Dios. En vez de ser al revés, primero voy a Cristo. Y Él me va a dar la respuesta, la solución, y yo ya no me voy a cansar. Pero la gente gasta su dinero, sus fortunas, buscando el futuro, que les adivinen el futuro. Y el único que conoce el futuro es Dios. Y el que tiene los mejores planes para nuestras vidas es Dios. Y el que te dice, si caminas por este camino vas a hallar descanso para tu alma. Si obedeces a mi palabra, mira, te la vas a llevar ahí relax, bien, a gusto, no te tienes que preocupar por nada. Dios no lo está diciendo en la palabra, pero no, me gusta complicarme la vida. No, yo quiero a ese hombre, quiero a esa mujer, voy a ir a hacer un hechizo. No, yo lo quiero para mí, no importa que esté casado. Ahí vas con la bruja y haces ahí el hechizo para quitarle el marido a la mujer, el que te gusta, el que está ocupado. Porque Dios no te lo va a dar. Habiendo tantos hombres y mujeres solteras, pero te gusta el ajeno. No a ustedes no, sino al... son cosas que pasan en el mundo. Y eso te acarrea problemas a tu vida. Te acarrea cansancio, fatiga. Porque el diablo te va a dar algo, pero te va a pedir algo. Tu alma. Vas y haces un culto. A la deidad que le hagas el culto le tienes que ofrecer algo. La palabra me dice a mí que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, y el Padre de las luces y de los espíritus es Jehová de los ejércitos. Pero el diablo te engaña haciéndote creer que él te dio lo que le pedías y te ata con esa mentira. Entonces, miren, hermanos, Dios nos dice que obedeciendo a su palabra, caminando en su palabra, llevando su yugo, depositando en él todas las ansiedades, vamos a encontrar descanso para nuestras vidas. Amén. Así nos dice la palabra, ¿no es así? Vamos a ir a ver unas citas al libro de Isaías. Vámonos al libro de Isaías. Vamos a ir al 47. Isaías 47, versículo 12. Miren, esto habla de lo que hacía la gente. Mira, dice Isaías 47, 12. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerá.
te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Te has cansado por andar buscando respuestas donde no las hay, buscando que te adivinen el futuro. Isaías 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pongamos oído a las palabras de Dios, obedezcamos a las palabras. ¿Qué dice la palabra? El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y va a vivir nuestra alma, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Hace un momento leímos Mateo 11:29, hoy vamos a leer el 28. Dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿A quién voy a ir cuando estoy cansado? A Cristo. Voy a depositar en Él mis cargas, mis ansiedades, y el Señor me va a dar el descanso que yo necesito. Yo tengo que hacer pactos de obediencia con el Señor, hermanos, pactos de fidelidad, porque Dios no quebranta su pacto. El pacto de Dios es eterno. Pero yo soy el que me alejo de Dios, el que rompo mi pacto. Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No se cansa el Señor. Y esa fuerza la ha depositado en nosotros. ¿Ven? El alma, recuerden lo que dice Ezequiel en el capítulo 18, en el versículo 4, dice que todas las almas son del Señor, mas el alma que pecare, esa alma va a morir. Entonces el alma está en riesgo de perderse, de morir, si comete pecado. Entonces necesitamos buscar a Dios. Amén. El cansancio viene por la necedad también, la fatiga viene por la necedad. Vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 10 de Eclesiastés, versículo 15, dice, el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Cuando somos necios vamos a ir por muchos caminos. Vamos a intentar hacer muchas cosas solamente por no ser obedientes a la palabra del Señor. La necedad nos hace cometer errores, hermano. Cuando Dios te está diciendo, mira, es por ahí, pero tú eres necio, terco, y dices, no, es que así me funcionó a mí, así le funcionó a tal persona. Todas las cosas son diferentes. Unos le funcionan de alguna manera, a otros de otra. No a todos nos funcionan igual. Lo que a mí me funcionó puede ser que a la hermana no le funcione. Hermana, ¿cuánto tiempo tienes separada? ¿Cuánto tiempo tienes separada de tu esposo? Yo estuve separada 2, divorciada. Dios obró en mí de una manera, pero en la hermana ha obrado de otra manera. Lo que a mí me funcionó puede ser que a la hermana no le funcione. Yo me volví a casar, gloria a Dios, hace 18 años otra vez con el mismo, pero la hermana sigue soltera, porque a lo mejor es otro propósito. Y yo pudiera decirle a la hermana, mira hermana, esto es, pero a mí me funcionaron esas cosas. Pero el propósito de la hermana es otro. En aquel tiempo fuimos varios matrimonios los que el diablo separó, y no todos se pudieron restaurar. Así que no todas las cosas le van a funcionar. Dios va a obrar de diferente manera, pero Dios es el mismo. La palabra es la misma.
pero para unos hay una cosa, para otros hay otra cosa. ¿Amén? Son diferentes las cosas. El alimento es la palabra, pero a uno les funciona en un tiempo y a otro en otro tiempo. Amén. Pero la necedad, hermano, nos hace cometer errores. Y buscamos respuestas, hermanos, donde no las hay. Aquí mismo, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Yo no necesito andar buscando libros de superación personal, yo no necesito andar buscando libros de cómo ser un buen líder, de cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Yo necesito la palabra de Dios. En la palabra de Dios viene todo para ser un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hermano, un buen siervo, un buen patrón. Todo viene en la Biblia. Todo está escrito ahí. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios va a cumplir el propósito por lo que es enviado. Para lo que es enviada. Entonces la palabra de Dios son espíritu y son vida. Pero la palabra secular, hermanos, la intelectual, no da vida. Mata el espíritu. Porque entonces la gente empieza a actuar como dicen los libros y dejan de actuar como Dios manda. Y ahí viene la apostasía. Y ahí viene que la gente deja de creer en Dios y empieza a aplicar cosas humanas en vez de cosas divinas. ¿Sí me explico? Entonces la gente busca donde no debe de haber. Ya voy a terminar, hermano, voy a leer estas citas nada más. Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los muchachos, los recién convertidos, los recién nacidos, a los que nos falta a veces experiencia, pues nos cansamos porque queremos caminar con nuestra fuerza. Pero si esperas en Dios, vas a tener nuevas fuerzas, siempre de parte de Dios. Isaías 47, y vamos a terminar, hermanos, porque para que no se me duerma y se me canse. 47:13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Hace un momento la leí. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. No busques adivinos, no busques quien te quiera dar el futuro. Necesitas a Dios. Amén. Lamentaciones. Capítulo 5, versículo 5. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Si yo busco a Dios, voy a hallar reposo para mi alma. Si yo vengo a Dios y entrego mis cargas, voy a hallar descanso para mi alma. Dios nos ha dicho ahorita de qué manera vamos a encontrar el reposo. Solamente buscando a Dios. Fueron muchos ejemplos, fueron muchas citas, pero al final todos redundamos en algo. Jehová de los ejércitos, Dios, es el que nos va a dar a nosotros la salida a todo lo que estamos padeciendo. Si queremos